Bienvenidos a De Viaje con la Cámara, el canal de YouTube de viajes y fotografía. Hoy os voy a enseñar 5 trucos de fotografía para hacer con el móvil. He utilizado cosas que todos tenemos en casa. Son fáciles de hacer, pero con un resultado tremendo. Os van a sorprender seguro. Además, como llevo más de un mes encerrado en casa, veréis hasta dónde llega mi locura con el último truco. Vamos con la intro y empezamos. Antes de empezar, os quiero decir que los 5 trucos que voy a explicar se pueden hacer con cualquier móvil. No necesitas un teléfono de gama alta. Yo tengo el iPhone X, pero no he utilizado ninguna característica especial. He hecho todas las fotos con la aplicación que viene por defecto y no he utilizado ni el modo retrato ni el zoom. Además, todas las fotos las he editado desde el móvil con Snapseed y Lightroom. Así de fácil. Y ahora vamos con el primer truco. Vamos a crear una forma luminosa en un espejo. Os explico cómo hacerlo y después os enseño el resultado. Primero necesitamos un cartón o una cartulina. Podéis utilizar un trozo de una caja de cartón o de una caja de zapatos, lo que tengáis a mano en casa. El tamaño del cartón ha de ser aproximadamente el de una hoja normal A4 o folio. Dibujamos la forma que queramos, en este caso será un corazón, y una vez dibujado recortamos la silueta para que nos quede una plantilla como esta. Si quieres que la forma luminosa tenga un color en concreto, colocamos un trozo de cinta adhesiva justo en el flash del teléfono y la pintamos con permanente o un pintalabios. Ahora necesitamos un pulverizador de este tipo. Es el habitual en envases de protector solar, perfumes, repelentes, etc. Rellenamos el pulverizador con agua y colocamos el cartón en el espejo. Puede ser el espejo de la entrada de casa o del baño. Tiramos agua con el pulverizador y retiramos la plantilla. Ya tenemos el corazón con gotas de agua en el espejo. Ahora es el momento de hacer la foto. Bajamos la luminosidad hasta que casi no se vea nada y activamos el flash. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Os explico un par de trucos para que os quede perfecta. Cuando utilices el pulverizador, intenta hacerlo a una distancia del espejo de unos 50 centímetros. Así evitas que haya gotas demasiado grandes. Y cuando vayas a hacer la foto, coloca el flash a la misma altura que la forma luminosa. Es decir, el móvil ha de estar alineado con la forma. Pasamos al siguiente truco, muy fácil de hacer. Vamos a hacer un efecto bokeh en el móvil para darle un aspecto más impactante a tus selfies o retratos. De nuevo necesitamos el pulverizador, aunque también podemos hacerlo con la mano. También necesitamos unas gafas, pueden ser gafas de ver o de sol, aunque en realidad sirve cualquier cristal, como el del marco de una foto. Tiramos agua en las gafas hasta que quede lleno de gotas. Las gotas han de ser más o menos de este tamaño. Ahora limpiamos el centro del cristal y ya lo tenemos. Acercamos el móvil a las gafas y veremos que las gotas se convierten en luces con bokeh. Este es el resultado. Seguimos. Ahora vamos a volar. Con una edición muy sencilla conseguiremos el efecto de estar volando o flotando sobre el suelo. Todos te preguntarán cómo has hecho esta foto. ¿Y cómo se hace? Lo primero de todo, necesitas poder apoyar el móvil. Lo ideal sería un trípode, pero ¿qué pasa si no tienes uno? Te puedes fabricar un pequeño soporte con esto. Sí, un rollo de papel higiénico es la solución. Ya sabéis que me gusta hacer cosas con esto, si no, mira este vídeo. Cortamos el rollo un poco más de la mitad. Por el lado que has cortado, le hacemos estas marcas con el mismo grosor de tu teléfono. Has de hacer 2 iguales, una a cada lado. El resultado es esto, un mini soporte para el teléfono. Ahora que ya tenemos dónde colocar el móvil, preparamos la escena. Necesitas una silla o taburete a poder ser sin respaldo. Utiliza la silla para simular que estás volando, o flotando, o cayendo, o lo que quieras. Coloca el teléfono en el soporte y haz una foto. Sin mover el teléfono, quita la silla y haz otra foto. Ahora tienes 2 fotos con el mismo fondo. Utilizaremos la imagen del fondo para borrar la silla. Te enseño el resultado final y te explico cómo hacerlo.
¿Habías hecho este truco alguna vez? Déjanos un comentario con tu experiencia. Vamos a hacer la edición. Es muy fácil. Abrimos la aplicación Snapseed y cargamos la imagen del fondo. Pulsamos en Herramientas y después en Doble exposición. Pulsamos en el botón de Añadir imagen y seleccionamos la imagen donde salgas volando. Pulsamos en Opacidad y la ponemos al 100%. Le damos al check y vamos a la edición. Para ello pulsamos en el icono superior de la flecha y después en Ver ediciones. Seleccionamos la capa superior y después el pincel. Ahora pulsamos en el botón Invertir y ya podemos empezar a borrar el taburete. Utiliza el zoom para conseguir recortar con el máximo de detalle. Ya lo tenemos. Cuanta más dedicación y paciencia le pongas a la edición, las fotos serán más espectaculares. Por ejemplo, ¿y si hacemos que vuele todo? Mira el resultado. ¿Qué te parece? Siguiendo este mismo truco, también puedes clonar a personas y hacer fotos como esta. Siguiente truco. Vamos a darle un toque vintage a tus fotos. Necesitarás una media vieja a poder ser de un color marrón claro. La cortas en una tira y la enrollas cuantas más veces mejor en el teléfono. En el mío he podido darle 3 vueltas. Cuanto más tensa quede, mejor. Ahora colocas una parte de la media en la lente y ya tienes el filtro vintage. Este filtro, además de darle un color sepia, también añade una textura a foto vieja. He buscado todas las cosas que tenía en casa que parecían antiguas para darle un toque especial. Este es el resultado. Este truco funciona muy bien con retratos. Pruébalo y nos enseñas el resultado. Y ahora vamos al último truco. Al truco donde veréis hasta qué punto necesito salir de casa para ir a hacer fotos. Cogemos una bandeja o cubo y la llenamos de agua. Si la bandeja es transparente, puedes poner debajo alguna hoja o cartulina de color. Colocamos un par de piedras de algún macetero que tengas en casa, aunque en realidad puedes poner lo que quieras. Ahora ponemos una tablet con un fondo con nubes. Puedes buscar las nubes en Google Imágenes. Por último, ponemos un recipiente transparente donde quepa el móvil dentro. Puede ser un vaso. Hundimos el recipiente con el teléfono y buscamos el punto en que quede la imagen, la mitad por fuera del agua y la otra mitad por dentro. Este es el resultado. He añadido a la foto la silueta del escalador y un poco de niebla para darle más dramatismo. Os dejo estas dos imágenes por si quieres descargarlas en la descripción del vídeo. ¿Qué os parece? Os doy un par de consejos para conseguir resultados aún más impresionantes. Puedes hacer la foto en la bañera, por ejemplo, un retrato con la mitad de la cara hundida en el agua. Para evitar reflejos, intenta que la luz no venga de arriba, mejor de un lado. ¿Cuál de los 5 trucos os ha gustado más? Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Si quieres que hagamos más vídeos con trucos de fotografía con el móvil, dale a me gusta y déjanos un comentario. Me encantaría ver tus creaciones. Si te animas a hacer algún truco, públicalo en Instagram con el hashtag reto de viaje con la cámara. Seguro que me sorprendéis con vuestras fotos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita. Gracias por vernos y por formar parte de esta comunidad. Cuídate y cuida a los demás. Nos vemos muy pronto.